Hey psicópatas, yo soy Sunflower. Y yo soy, eso era mío, Scott Pilgrim, uno de los cómics más conocidos de la cultura geek de la década de los 2000. No realmente. Cuenta la historia de un tipo que tiene que luchar contra 7 exnovios de una mina que recién conoce para ganar su corazón. Y que a decir verdad tampoco le presta atención. Una historia que marcó una generación y fue adaptada al cine al principio de la década pasada, En una película que literalmente pasó debajo de la alfombra. la cual fue muy bien recibida por todo el mundo. De hecho, Sony, ¿puedo continuar, por favor? Recientemente, en noviembre del 2023, se estrenó una segunda adaptación de esta historia. Claro, si no contamos al videojuego. Scott Pilgrim Takes Off. Y para hacerle el análisis estaré acompañado de nadie más, ni nadie menos, ni nadie más que la espectacular, la única, la más adorable agente del caos. Denle una calurosa bienvenida a Sunflower. Además de que me imprimí el cómic en físico para ver qué tan fiel es el material original. Manny, no creo que eso sea realmente necesario. Tonterías, empecemos de una vez. Vamos a empezar con lo pesado primero. Scott es un chico de 23 años de Colorado, Canadá, que tiene una banda y sale, entre comillas muy grande, con una chica china de 17 años, y vive de colado en la casa de Wallace, su amigo gay, diagonal el mejor personaje de la serie. Un día sueña con una chica patinadora y se obsesiona con ella, para posteriormente encontrarla en una fiesta y tratar de ligarla con sus conocimientos de Sonic. ¿Conoces a Sonic el erizo? Estoy segura de que en algún multiverso eso fue una buena idea. Obviamente no funciona muy bien, seguramente era más de Mario. Scott averigua su nombre, Ramona Flowers, y su trabajo, repartidora de DVDs de Netflix. Pues ni modo, la serie de Netflix no va a ser repartidora de Amazon. Y pidiendo algo por internet, logra invitar a Ramona a caminar. No a una cita, a caminar. Scott y Ramona caminan y conversan hasta que empieza a nevar, y de alguna manera cruzan una puerta que apareció de la nada para llegar a la casa de Ramona. Igual que en el cómic, Ramona le ofrece un poco de té, una cosa lleva a la otra y terminan en la cama, pero no pasa nada, así como en el cómic. Al día siguiente le invita a una presentación que tendrá con su banda, pero Wallace le recrimina que tiene que terminar con su novia de mentiritas o eso le va a cobrar factura, a la par recibiendo el reto de la liga de exnovios malvados de Ramona. Ok, hasta ahora todo va como en el cómic y la anterior película, con algunos cambios por aquí y por allá, pero va relativamente bien. Creo que esto va a ser una muy buena adaptación. Ya en la presentación les toca su acto, pero en eso llega Matthew Patel, el primer exnovio malvado de Ramona, y lo reta a pelear por ella. Y aunque un poco perdido, Scott acepta el reto. Empieza la pelea y Scott... ¿muere? Ya va, déjame ver. Ok, tal vez es una reimaginación. Pero si aquí gana, aquí él tiene que ganar. Manny, ¿qué tal si vemos del resto? Puede que... ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está mi protagonista? ¿Dónde está mi Scott Pilgrim? Manny se fue, déjalo ir. ¡Se fue! Vuelta al ruedo. Ahora Ramona, al sospechar que Scott en realidad no murió, enfrenta a sus 7 exnovios malvados uno por uno para conseguir el culpable y hallar a Scott, mientras al mismo tiempo tiene que hacer sesiones terapéuticas con sus ex. ¿Qué puedo decir? Honestamente, este es un cambio demasiado inesperado, y no solo porque está en Netflix, que esa sería la primera señal, sino porque funciona. Con esta especie de what if, se nos abre la posibilidad de que ahora más personajes puedan brillar, y cuando digo más personajes, me refiero a prácticamente cualquiera que no sea Scott, pero más en específico a Ramona, que antes era básicamente un NPC. A lo largo de la serie veremos cómo Ramona enfrenta a sus 7 exnovios, tanto física como emocionalmente, uniendo pistas para hallar el paradero de Scott. Ok, sabemos que es funcional, pero ¿qué también les funciona? Pues bueno, vayamos por partes. Bueno, qué pérdida de papel. La historia de Scott Pilgrim, refiriéndome a las dos versiones anteriores, siempre parten desde el punto de vista de Scott. Y sí, es súper obvio, pero como ya hemos visto en otras series como Steven Universe... No te metas con mi Esteban Universidad. Si el resto de los personajes principales depende tanto del prota al punto de que todo gire en torno a él, se vuelve muy difícil imaginar una situación en donde él no esté y ellos se tengan que valer por su propia cuenta. La pseudo muerte de Scott le permite a personajes como Ramona Flowers, Knives Chow, Julie Powers y los exnovios ser más profundos y completos como personajes, a la par de que otros personajes como Kingpin, Nail y Envy Adams tengan más participación, claro, si lo comparamos con la película. Empezando con la Liga Malvada, antes solo eran los jefes de turno, que Scott necesitaba vencer para ganarse el corazón de Ramona. Ahora cada exnovio tiene un trasfondo de su relación con Ramona, además de un propósito diferente a solo... soy malvado, muajaja.
Sin mencionarle que como aquí nadie muere, tienen interacciones que tal vez no hubiéramos imaginado, como Roxy y Kim, Gideon y Julie, Matthew y Gideon, y mi favorita, Todd y Wallace. Los únicos que en realidad no tuvieron mucha presencia fueron los gemelos. Quiero decir, ellos fueron los responsables de la desaparición de Scott, así que es algo curioso que ni siquiera una interacción con Ramona hubieran tenido. Por otro lado, de los personajes secundarios, la única que sufrió un cambio bastante grande fue Knives, ahora tomando el rol de bajista en la banda Sex Bob-omb, y en el camino mostrando un interés bastante grande por la música, y si bien no es como que esté totalmente cómoda con lo de Ramona, al menos no llega al extremo de querer hacerle un suplex. Lo que nos lleva a Ramona. Al no tener a Scott, ella actúa para encontrarlo, al contrario de la E-Girl casi sin sentimientos y más plana que una piedra que teníamos antes. Y es que mírala ahí parada, parece una piedra. En el anime le dan más personalidad, haciéndola reaccionar a distintas situaciones, incluso la vemos hacer chistes, sobre todo visuales, y aunque el humor no es del otro mundo, después de todo es un anime, es un avance. Ramona también interactúa más con los exnovios y nos muestran el contexto de cómo fueron las rupturas y las consecuencias de estas, algunos dolidos y otros motivados de en cierto modo a mostrarle que estaba equivocada al dejarlos. Inciso para mencionar lo volátiles que eran las relaciones de Ramona, al punto de que literalmente pasaban de una a otra como si no valieran nada. ¡Eres un monstruo sin corazón! En general, esta versión de Ramona me parece que es la mejor. No solo funciona perfectamente como protagonista, sino que también cae mejor que en sus otras versiones. Ahora, de Scott y de las versiones del futuro vamos a hablar después, pero créanme, ellos no se salvan tanto. No. ¿Qué es lo que define un anime? ¿El estilo de animación? ¿Son los temas que se tocan dentro del mismo? ¿Su fandom tóxico? ¿Lo que representa para los consumidores? ¿El lugar donde se hizo? Muy fácil, ¿conoces la animación occidental? Sí, pues sí. Muy bien, imagínate eso pero con luces que te marean, diálogo excesivo y mucho por... La verdad es muy extraño como todo el mundo estaba dudando si esta serie en realidad era un anime o no. Entre esas personas, Chip, y es bastante comprensible ya que utiliza un estilo bastante parecido al que vimos en los cómics. Incluso me atrevería a decir que también se inspira en parte en el estilo de los videojuegos, asemejándose bastante a la serie de Punky Stonking, pero solo por aclarar si efectivamente es un anime, aunque yo diga lo contrario. La animación de la serie es muy colorida, dinámica y expresiva, cosa que contrasta mucho con el estereotipo de ambiente gris y frío de Canadá que tiene la película. Sin embargo, el apartado donde más se lucen con la animación son las escenas de pelea, y no solamente porque sean dinámicas y tengan una increíble coreografía, sino también por la creatividad que desbordan. La pelea de Roxy y Ramona empieza en una tienda de películas, pero en el momento en el que chocan con unos estantes, todo su entorno empieza a cambiar dependiendo de la película en la que estén. Matthew y Gideon pasan por casi todas las instalaciones del edificio mientras salen letras al estilo Batman, y todas las escenas en donde Lucas Lee muestra sus habilidades en la patineta se sienten como estar en un cómic viviente. Podría pausar cualquier escena y tener un hermoso fondo de pantalla. ¿Y saben algo? ¿Por qué no? Es bellísimo. También hay momentos calmados en donde lo visual reluce, como cuando Knights toca música con Kim, además de presumir la rapidez con la que aprendió a tocar el bajo. Ojalá yo tocara así de bien. La única cosa que nos chocó podría decirse que fue que repitieran la escena en donde Ramona se cambia el pelo como 6 veces. Al menos hubieran podido cambiar la expresión, no sé, digo yo. Por todo lo demás está increíble. ¿Saben? Hay gente que no le gusta esta serie, principalmente los fanáticos del cómic original y la película del 2010, quejándose principalmente de cómo vendieron la serie, mostrando sobre todo escenas del primer capítulo y dejando en claro que esta serie se trataba de Scott Pilgrim. Y si bien la serie se llama Scott Pilgrim Takes Off, que se traduce a despegar o quitarse, la verdad es que poner el nombre del protagonista en el mero centro de la mitad del medio de la portada no ayuda, y la traducción tampoco. También he oído argumentos estúpidos como esto es inclusión forzada y debieron respetar el material realista de la original como se supone tiene que ser, ignorando que no tendría sentido hacer exactamente lo mismo que en el cómic sin agregar algo diferente, que de ser así se hubieran quejado de igual manera, de que toda la obra la escribieron polviándose la nariz y que el mejor personaje de esta franquicia es gay. Abro hilo para que volvamos a Wallace, presidente del mundo. Lo que sí no es ridículo es el argumento que le vamos a mostrar a continuación, porque aunque no fue malo, el final tiene muchas cosas cuestionables. Ya es tarde a estas alturas, pero les aviso que habrá spoiler.
Después de presentar los frutos de su investigación como si fuera una detective o una novia tóxica, llegan a la conclusión de que fueron los gemelos los que secuestraron a Scott, usando un portal hecho con un robot vegano. También la banda le dice a Ramona que el joven Neil no fue el que escribió el guión de la película de Scott Pilgrim, y que fue escrito 14 años en el futuro. Esta era una subtrama que estaba en episodios pasados, pero no vamos a hablar de eso. Es entonces que alguien toca el timbre y no es nadie más ni nadie menos que Scott. Aquí, justo aquí, todo se va por la ventana. Resulta que Scott fue secuestrado por su yo del futuro. Un Scott que en su canon derrotó a todos los ex malvados y se quedó con Ramona. Y que por alguna razón sigue viviendo con Wallace en la mansión que le dio su papi chulo. Claro, métanla a la trama viajes en el tiempo porque no existen los huecos argumentales ni los paradojas temporales. Después de casarse con Ramona, ella decide irse con la excusa de que necesitaba tiempo. Sin embargo, jamás vuelve. El Scott del futuro dolido decide traer al Scott del presente y advertirle de que no salga con Ramona y pueda ahorrarse todo el dolor que siente, pidiéndole ayuda a los gemelos. Aunque el Scott del presente quiere saber qué fue lo que pasó y hacer las cosas bien, el Scott del futuro no accede, y es por eso que a nuestro Scott y a Wallace del futuro les toca ir a visitar a Ramona. Ella les cuenta que ya sabía lo del viaje en el tiempo y por eso le dejó el guión de la película de Scott Pilgrim al joven Neil, para que Scott pudiera verla al regresar y que al volver dijera: oye, hubiera sido una buena idea casarse con esa tipa de pelo raro. A ver, hija de mi vida. 1. Fue un desastre total. 2. Hasta a Scott le parece una estupidez. Y es que no es de extrañar, Scott y Ramona del futuro son unos imbéciles que no pueden arreglar sus problemas como adultos. La Ramona del futuro le ayuda a nuestro Scott a regresar a su época gracias a sus patines que están hechos con partes del DeLorean. Y así fue como Scott volvió al futuro. Digo, al pasado. Al presente, Manny, el presente. Es puro número. Me confundí feo. Ya en su época, Scott se encuentra con Ramona y por fin terminó con Knives. Sin embargo, descubren que no pueden besarse gracias a un campo de fuerza B. Anti-besos. Creen que si derrotan a los ex, este campo desaparecerá, y por eso van al musical de Matthew, pero nadie está interesado en pelear contra él. Pero en medio del espectáculo son transportados a una carretera subespacial, por el Scott Pilgrim aún más viejo, que peleará contra ellos para que nuestro Scott no salga con Ramona. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que su plan era muy complicado, así que básicamente los va a matar. Yo sé lo que estarán pensando y sí, hasta que llega su invencibilidad. Pero por otro lado, este es el verdadero Scott Pilgrim contra el mundo. Después de los guamazos, ya cuando solo quedan en la arena Scott del futuro y nuestros Scott y Ramona, llega la Ramona aún más vieja para reclamarle a su Scott el por qué nunca fue a buscarla. Y si vamos a ser totalmente honestos, la culpa es de los dos. No me he terminado de leer el cómic, pero tengo entendido que ellos aprenden a crecer y mejorar como personas o algo así. Aún con esto, dejan en claro que cualquiera de las otras dos versiones hubiera terminado así, ya que estos dos no tienen mucha madurez emocional. Aunque personalmente creo que aquí queda peor para la Ramona del futuro más vieja. Digo, en la línea original Scott ya peleó por su relación. ¿Acaso pretendías que iba a ser un simp toda su puta vida? Finalmente Ramona se da cuenta de que siempre está huyendo de lo que ama y decide cambiar. La Ramona actual y la del futuro se unen en una sola, al más puro estilo de Evangelion, y envía al Scott más viejo de regreso a su casa para que resuelva sus problemas después de una clase de existencialismo. Rompen el campo AB, le dice Scott que lo ama y ya, fin. Ramona se vuelve doble de acción junto al joven Neil, creo. Knives y el otro cuyo nombre nunca me acuerdo comienzan a tener éxito en la música. El chico vegano que dejó de ser vegano vuelve a ser vegano. Lucas Lee se vuelve barista en el café. Wallace sale de viaje y bla bla bla. Y Matthew le devuelve todo a Gordon, el cual resulta que nunca dejará de ser malo y planea hacer muchas cosas muy malas y así, no sé, y destruir la tierra tal vez. Y se me olvidó otra cosa. Sí, coman sus verduras, niños. Lo voy a repetir por si acaso, el final no fue malo. Es un final que cierra de buena manera todo lo visto anteriormente. De una manera divertida, en cierto modo dando el mismo mensaje de responsabilidad, madurez y crecimiento que tienen las demás versiones. Sin embargo, debido al limitado número de episodios, el final se siente confuso e incompleto. Trataremos de resumirlo de la manera menos complicada posible. En primer lugar está Scott. Él esencialmente es el equivalente a un Goku. Irónicamente es menos odiable, pero su ausencia hace que la motivación de Ramona sea algo extraña. Digo, en el cómic es más de un año, en la peli es más o menos una semana, aquí es un pinche día. La relación de estos dos es tan plana y el personaje de Scott fue tan desaprovechado que parece que Ramona hace esto más por culpa que por amor. En pocas palabras, el no haber aprovechado a Scott a
afecta en parte el arco de Ramona. Y ahora que lo pienso, aunque varios de los personajes tienen más presencia, en realidad la única que tiene un arco real es la protagonista y los ex, mientras que el resto o son de apoyo o son alivios cómicos. Una cosa no quita la otra tampoco. Por otro lado, con el final causaron algo que pienso que fue accidental, y es que al utilizar parte del contenido de los cómics provocaron que los fans compararan el anime con el cómic de manera aún más directa, centrándose en que la evolución que tuvieron en los cómics al final no sirvió de nada porque estos dos siguen siendo unos idiotas aún de adultos. Aunque personalmente tengo algo que resulta ser peor si lo piensas bien, y es que por culpa de esto del viaje en el tiempo terminan haciendo una paradoja confusa con este Scott y este Scott, ya que bajo la lógica que plantea lo más probable es que ni siquiera sean la misma persona. Porque sí, el Scott viejo viene de la línea temporal en donde vence a los exnovios de Ramona, pero el Scott más viejo recuerda los acontecimientos que sucedieron después de que el Scott normal volviera a su tiempo y lograra arreglar la barrera AB, afirmando que al final su plan no funcionó. ¿Qué significa esto? Que si estos dos son de la misma línea temporal, estas dos también. ¿Y qué significa esto? Significa que la serie es mala. No, Juanito, significa que tú eres pendejo. Significa que sin importar en qué línea temporal estén, Ramona y Scott van a terminar separándose de manera inevitable, repitiéndolo todo una y otra vez. Ahora no solamente poniendo en duda la conclusión del cómic, sino del mismo anime. Lo más probable es que no hayas pensado esto cuando viste la serie, y lo más probable es que tampoco te importe, porque después de todo es una serie de comedia con bastante fantasía mezclada con reglas de videojuegos, así que no debería tomarme tan en serio este tipo de huecos argumentales. Y mira, sería fácil darte la razón, pero teniendo en cuenta de que el fandom de Scott Pilgrim vea esta obra como algo exponencial y recontraprofundo sobre el amor propio, sin mencionar la manera en la que tratan a la relación de los protagonistas originales y los exnovios, que te digan en la cara que el final no importa porque al final todo va a repetirse es redundante. Tal vez si hubieran habido unos episodios más, hubieran podido explicar mejor cómo fue la ruptura entre Scott del futuro y la Ramona del futuro, al mismo tiempo de que exploraban mejor a Scott. Pero bueno, mejor no me rompo más el coco porque esto creo que no vale tanto la pena. Dejémoslo en que el final fue bueno, pero pudo haber estado mejor. Scott Pilgrim Take Off es una obra hecha para los fanáticos. Sin duda una de las partes más problemáticas de esta serie fue cómo nos la vendieron. Los fanáticos aparentemente querían ver un cómic que se moviera, que se explorara cada punto y se recreara cada escena de la obra original, cosa que no sucedió. Solamente con ese primer capítulo muchos tuvieron dudas y a lengua se ve que esto no era para nada lo que los fans querían. Sin embargo, pienso que si fuéramos fanáticos la experiencia hubiera sido mucho más única. Esa escena en donde Scott pierde de manera anticlimática es el giro que te dice de manera tajante que esta historia va a ser diferente, cosa que solamente pudimos notar al leer el cómic. Hablo por Manny porque a mí me dio mucha pereza leer el cómic y fui fanática de la peli cuando era un capullo. Además de que hay alguno que otro detalle por aquí y por allá que hace referencia a obras anteriores al anime. Por favor, no me van a decir que no es increíble cuando no te esperas un giro de guión y la cosa evoluciona a algo incluso mejor de lo que te esperabas. ¡Ay, qué rico! Obviamente no es una serie perfecta. Tal vez muchos salieron decepcionados por lo que pudo haber sido y no fue. Sin embargo, como una serie para pasar el rato funciona bastante bien, además de cumplir con la misión de explorar más el universo de Scott Pilgrim y dar la misma conclusión con una historia diferente, recordándolo como uno de los clickbaits más épicos del mundo de la animación. Personalmente no creo que necesite una segunda temporada, tal vez es que no me he terminado el cómic y no sé si puede tener más jugo del cual sacar. Sin embargo, creo que lo que se planteó en este anime fue suficientemente satisfactorio como para dejarlo hasta allí. A no ser que planteen lo de la paradoja que dijimos o que ahora sí utilicen a Scott, pero bueno, ¿ya viste la serie? ¿Qué te pareció? ¿Qué versión de la historia de Scott Pilgrim te gusta más? A mí me gusta muchísimo más la de Mad, pero estaremos leyendo sus comentarios. Muchas gracias a Sunflower por haber participado en este video. En verdad fue toda una experiencia haber compartido escenario con ella y no hubiera podido terminar este video sin su ayuda. Gracias, Manny, yo estoy muy feliz por haber colaborado contigo y me divertí mucho. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Muchas personas lo repiten y creo que ya te lo sabes de memoria. Lo que sí te pediremos es que por favor compartas el video con tus amigos. Si te dejas algún comentario con tu opinión o sugerencia, cómo te fue el día, nos va a encantar leerte. Y sin nada más que decir, chao pues.